abordaje de la menopausia en México. Tengo el gusto de presentarles a la coordinadora de la mesa, la doctora Olga Patricia García Obregón, quien es química de alimentos, egresada de la UNAM, con una maestría y un doctorado en ciencias de la nutrición, con doble especialidad en epidemiología y estadística de la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos de América. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 del CONACYT y cuenta con el reconocimiento a perfil deseable del Programa de Desarrollo Docente otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición y de la Sociedad Americana de Nutrición. Con ustedes, la doctora Olga Patricia García Obregón. Gracias, Alma. Bueno, pues bienvenidos todos y todas a esta mesa temática titulada Retos del abordaje de la menopausia en México, que estamos dando esta mesa temática en el marco del Día Mundial de la Menopausia que se celebra el día de hoy. Queremos agradecer en primer lugar a la UNAM, que es mi alma mater, especialmente a la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina, que en esta ocasión no pudo acompañarnos, pero nos dejó en muy buenas manos con la doctora Burrayo. También queremos agradecer por parte de FunSalud al licenciado Héctor Valle, que nos acompaña el día de hoy, presidente de FunSalud, y el maestro Jaime Ponce, coordinador de proyectos estratégicos, también de FunSalud, por todo el apoyo que nos brindaron para poder llevar a cabo este evento el día de hoy. Y damos la bienvenida también a invitados especiales y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Ahora quisiera hablar unos minutos muy breve y reflexionar un poco sobre el día de hoy. Hoy celebramos el Día Mundial de la Menopausia. Se celebra el 18 de octubre de cada año, a partir del año 2000. Esa fue la primera vez que se hizo. Es una fecha propuesta por la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de la Menopausia. Y reflexionemos un poco de cuál es el propósito de este día. Básicamente es concientizar sobre los síntomas de la menopausia. Queremos resaltar también la importancia del cuidado de la salud de la mujer en esta etapa de su vida para prevenir enfermedades, atender su salud mental, su bienestar, su calidad de vida, eliminar prejuicios y promover opciones de apoyo. Las mujeres no están solas. Cada año este Día de la Menopausia tiene un tema para enfocarse en diferentes áreas relacionadas. Este año el lema es la terapia de reemplazo hormonal. Es por lo anterior que organizamos esta mesa temática con 3 ponentes que van a estar abordando la complejidad de la menopausia desde 3 distintas perspectivas: la maestra Alma Alonso Nájera de FunSalud, la doctora Gabriela Burrayo de la Facultad de Medicina de la UNAM y la doctora Julia Salomón, directora médica de Sin Reglas. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría presentarles a la maestra Alma Alonso. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la UNAM. Tiene una maestría en Derecho por la UNAM. Ha sido participante en el seminario interdisciplinario Miradas de Género para una cultura jurídica de la transversalidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diplomada en Derecho Empresarial por el ITAM. Se ha desempeñado como catedrática en la unidad de posgrado, especialidad en Género y Derecho, y en la licenciatura de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como en la Escuela de Derecho de la entonces ENEP Acatlán de la UNAM y en la Escuela Preparatoria Tlanepantla, y como investigadora en el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo AC y en el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar. Participa como conferencista en diferentes empresas e instituciones y como instructora en distintos cursos y diplomados sobre temas de género y de derecho. Creadora y conductora del programa de radio El Género en la Cultura. Es integrante de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados y de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias. Actualmente es coordinadora jurídica y de proyectos de Fundación Mexicana para la Salud. Autora de 4 ejemplos, les voy a dar: ejemplos del beneficio de la perspectiva de género en la vida cotidiana, en la perspectiva de género desde diversos enfoques, también la igualdad de género como eje del trabajo docente en las nuevas condiciones de trabajo en el contexto de la globalización económica hacia un nuevo derecho del trabajo. Una tercera, la epistemología de la visión y el derecho como instrumento de emancipación social de las mujeres. Y por último, autora de Las y los, una pérdida de tiempo. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Alma.
Muchas gracias, muy amables. El tema que yo les quiero platicar es la menopausia y el climaterio en México, un enfoque con perspectiva de género. Y para poderles platicar del enfoque con perspectiva de género, les quiero hacer un muy breve resumen de lo que ha descubierto la teoría de género, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI. Hasta, digamos, los años 50 del siglo XX, todas las personas, la gran mayoría de las personas pensaban que las mujeres y los hombres éramos distintos. Y los hombres eran fuertes, líderes y dedicados a la guerra, porque así estaba en su naturaleza, y las mujeres tiernas, delicadas y dedicadas al hogar, porque también así estaba en su naturaleza. Y se creía como una verdad indiscutible y que venía, que así nacías y así con eso nacías y con eso transitabas por la vida. A partir de, hubo por supuesto muchas mujeres y muchos hombres que contradijeron esta teoría en la realidad. Yo me acuerdo simplemente de la reina Isabel de Inglaterra o la reina Isabel de España, que llegaron a regir a sus respectivos países por muchos años como con un gran liderazgo que se pensaba era solo masculino, pero se creía que eran casos extraordinarios, casos raros de la ciencia. Pero a partir de los años 50 hay unos investigadores, un sexólogo y un psicólogo, que empiezan a ver varios casos y se dan cuenta de que no es una cuestión de naturaleza la forma de ser de las personas, sino que lo consideran una construcción social. Dicen, alguien hace muchos años, aquí no está nadie que podamos considerar culpable, ni aquí ni en ningún lado, porque esto fue hace cientos de años, alguien diseñó un sistema donde dijo, por naturaleza los hombres son así y las mujeres son de esta otra manera. Lo que hace principalmente Robert Stoller, que les traje la foto para que lo conozcan, es decir, no, hay dos conceptos diferentes. Su libro se llama Sex and Gender, que es el género en inglés tiene esa connotación de comportamiento, en nuestro caso en español no, pero lo hemos adoptado. Entonces él dice, sexo es, nací con cuerpo de mujer, ese es mi sexo, soy mujer. Naciste con cuerpo de hombre, ese es tu sexo. Si te preguntan en el formulario sexo, pones mujer o pones hombre. Por supuesto que recientemente sabemos que hay una gran cantidad de cuestiones biológicas a las que no voy a entrar y que hay quienes tienen características genitales masculinas y femeninas en un solo cuerpo, etcétera, pero no, insisto, no voy por ahí, solo lo dejo apuntado. El punto es que ese es el sexo. Y el género son efectivamente esas formas de comportamiento. Y se atribuía, se decía que si yo nací con cuerpo de mujer, pues en automático era tierna, delicada, apegada a cuidados a personas de todo tipo, niñas, niños, ancianos, enfermas, que me encantaría cocinar, tener muy limpia y cuidada mi casa, ayudar en todo lo posible a las labores internas, domésticas. Eso de salir a la calle no se me daría mucho. Lamentablemente, para quienes piensan que viene con la naturaleza, pues les comunico que por eso estoy a favor de las teorías de Robert Stoller, porque nada de eso pasó conmigo. Y no pasó también con muchísimas mujeres. Y como les digo, desde la antigüedad, no es algo reciente. Y también se piensa que quien nació con cuerpo de hombre ya está listo para ser líder, para ser muy fuerte, con mucho carácter, poderoso. Y la realidad es que tampoco hay muchos hombres con una gran sensibilidad artística o una gran sensibilidad emocional y que no quieren para nada ser líderes, ¿no? Una serie de cuestiones que si ustedes voltean a ver su entorno, su familia, su trabajo, etcétera, encontrarán muchísimos ejemplos que demuestran esta cuestión. Entonces, lo que dice la teoría de género es, no tiene nada que ver con qué cuerpo naciste, pero la sociedad, sí, a través de esta construcción que ya está hecha desde hace muchísimos años, te dice, tú eres mujer, tienes que ser femenina. Por eso cuando te preguntan tu género, dices o femenino o masculino, porque te introyectan una serie de cuestiones que tienes que seguir. Y
además de que ya están en la sociedad desde hace mucho, luego cuando naces, pues te compran tu vestidito rosa o tu pantaloncito azul y te van enseñando todas las cosas que tienes que hacer como niño o como niña y luego como hombre o como mujer. Y entonces cuando tú sales a la ciudad dices, no, pues sí, las mujeres son femeninas y los hombres son masculinos en general. Ya si tratas un poquito más con ellas o ellos te das cuenta que no. Y pueden ustedes ver en las fotos, también les traje la foto de Marcela Lagarde de los Ríos, que es una gran investigadora mexicana que trata estos temas. Les recomiendo sus libros, son muy fáciles de leer, pero muy profundos e interesantes, y los ven. Si ustedes ven, ella se ve femenina y él se ve masculino, ¿no? El tipo de ropa, el cabello largo, etc. Estas cuestiones se consideraban como inamovibles. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué a alguien le interesó hacer todo esto? De decirte si eres mujer va a ser femenina, si eres hombre va a ser masculino y con las características que ya he nombrado. ¿Y por qué está pensado que además de tener el constructo social, te lo transmita la sociedad, te lo transmita la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad? Pues esto se diseñó así porque se pensó como un sistema de dominación, de la dominación patriarcal, de la que seguramente han oído hablar, donde los hombres diseñaron, e insisto, ya todos los que lo hicieron ya se murieron, no hay nada que reclamar, pensaron cómo podemos nosotros prevalecer sobre el resto de los seres humanos. Pues vamos a inventar que nosotros somos fuertes, poderosos, tal, y ellas son sencillas, delicadas, y además necesitamos que hagan una parte de un trabajo muy importante, porque si ellas no cuidan a nuestros hijos, la casa, todo este tipo de cuestiones, yo no puedo salir hace años a la guerra, y bueno, lamentablemente todavía, o a trabajar o al campo, etcétera. Entonces necesito a todo este grupo que no me cobre, que lo haga por amor. La convenzo de que porque me ama, cuida todo, hace todo, y entonces no le tengo que pagar ni un centavo. Es más, todavía lo que voy a hacer es decirle, mi reina, yo soy tan bueno y te quiero tanto que te voy a mantener. Y yo les decía a mis alumnas, y si les dice un hombre que las va a mantener, sí, créanle, pero las va a mantener ocupadas. Entonces, ¿por qué? Porque por amor vas a cuidar la casa, vas a cuidar a los hijos. ¿Y cuánto le pagas a una ama de casa? Cero. Al contrario, le das, claro, si le pagas la comida y la vivienda, pues si no, se te muere y ya no te ayuda. Pero el día que quieres, dices, pues ya sabes que ya no juegas y yo me voy acá y a ver qué haces. ¿Para qué no estudiaste o para qué no trabajaste? Entonces, es un sistema de dominación muy poderoso que está pensado por los grandes patriarcas que lo siguen impulsando y lo siguen manteniendo. El resto de la población, la mayoría no lo sabe, no lo ve. Y esto es lo importante, la gran mayoría de los hombres que perpetúan este tipo de cosas ni siquiera saben que se están poniendo del lado de los patriarcas, simplemente así les enseñaron, así les dijeron que era y así ven que lo hacen los demás y lo hacen por esa razón. Y las mujeres igual, cuando vemos mujeres violentadas física o emocionalmente y nos preguntamos, pues, ¿por qué no se sale de ahí? Y no me digan a veces por el dinero, a lo mejor tiene dinero, a lo mejor tiene un buen trabajo, a lo mejor una serie de cosas. ¿Por qué no se sale de ahí? Pues no se sale porque le enseñaron que no se saliera, que era su destino, que tenía que ser sumisa al hombre. Y además que el hombre junto a ti te da un estatus y un valor que no te das tú solita. Esa es la enseñanza, ¿eh? No, para nada estoy de acuerdo con ella, pero esa es la enseñanza que nos transmiten y es de la que nos tenemos que deshacer. Entonces, la diferencia de género está creada para poder establecer la desigualdad entre mujeres y hombres. Desigualdad donde la mujer queda sometida y el hombre es el que prevalece. Y este sistema de dominación pues ha llevado a una gran cantidad de problemas. Y hablando de menopausia, les diré, y con menopausia englobo todos los términos que después aquí las doctoras nos van a hacer el favor de clarificarnos, pero
hablando de menopausia, tienes que ver que es una condición que, como solo ocurre a las mujeres, se tardó muchísimos años en ser vista, se tardó muchísimos años en ser atendida, porque la clase médica, sobre todo mediados del siglo pasado, eran gran mayoría de hombres. Era un tema, la medicina, dominada por hombres. ¿Y qué cosas estudiaban los hombres? Pues el cuerpo de los hombres y qué enfermedades y cómo prevenirlos y una serie de cuestiones que les dieron muchísima preferencia. Y las mujeres, sí, ¿qué decía Freud? No, pues es la histeria, pobrecita. Entonces, esta cuestión, por eso la tenemos que abordar con perspectiva de género, la menopausia, porque no es menor, que hay muchísimas ideas, constructos sociales, muchos prejuicios establecidos. La perspectiva de género nos va a dar la posibilidad de ver estas diferencias y de entenderlas. Por eso, una cosa importante es cuando nos ponemos en los zapatos de la otra persona. No sé si les ha pasado de pronto que están viendo la situación de alguien y cuando te logras poner en sus zapatos dices, es otra perspectiva, ya la entiendo mejor, o por qué lo hizo, o por qué lo está dejando de hacer, etcétera. Entonces, aquí lo importante en la perspectiva de género es llegar al convencimiento de que comportarnos como mujeres femeninas o como hombres masculinos no es una cuestión que está en nuestra naturaleza, es un constructo social. Y como es un constructo social, se puede revertir. Porque si es una cosa que está en la naturaleza, pues no hay manera, ¿no? Así nacimos y así vamos a vivir. Pero si es una construcción social, entonces la puedo cambiar y al cambiarla, entonces puedo tener una sociedad mucho más justa, ahí a eso va la igualdad de género, a una sociedad más justa, donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, el mismo acceso, los mismos resultados, que cada quien con sus capacidades que son únicas e irrepetibles, pero eso pasa también con los hombres son entre ellos distintos, y logran distintas cosas, pero tienen esa misma plataforma de privilegio. Entonces, la idea es acabar con el privilegio y que los derechos sean para todas y todos sin ningún problema. ¿Cuál es la idea entonces? Que la subordinación de las mujeres no es una cuestión natural, es una cuestión aprendida, por lo tanto no tenemos por qué seguirla, y ese es el momento en que aparece la perspectiva de género, para explicarnos por qué hay estas diferencias que son hechas a propósito y para darnos la posibilidad de, usando la herramienta de la perspectiva de género, mirar las relaciones sociales entre hombres y mujeres para ayudar a superar esta subordinación femenina. Específicamente para este tema que estamos hablando, que es la menopausia, al aplicar la perspectiva de género, podemos visibilizar a las mujeres, no que los médicos hombres nos vean desde su óptica, sino ahora ya afortunadamente tenemos muchas médicas que tienen ya otra perspectiva, ¿no? Y están atendiendo a las mujeres desde otro punto de vista. Pero también los hombres médicos pueden visibilizar a las mujeres si aplican la perspectiva de género, ver cuáles son sus necesidades especiales, sus espacios, cómo se contribuye a la creación de su realidad social, y también nos va a mostrar cómo y por qué cada fenómeno concreto está atravesado por las relaciones de poder de las que les he estado hablando. Cuando hay relaciones de poder, que mucha gente dice los matrimonios es una relación de poder, a ver quién domina a quién. Yo les invito a quienes tienen pareja, abandonen esa absurda idea, nos la introyectan con el ánimo de que nos peleemos y jamás haya acuerdos entre hombres y mujeres. No son luchas de poder, son acuerdos solidarios de personas que se quieren para lograr fines comunes. Y esto nos va a llevar a una muchísimo mejor sociedad, abandonando, por supuesto, los sistemas patriarcales, que los patriarcas lo que quieren es decirnos, no, ¿saben qué? Nosotros seguimos siendo los que mandamos, ustedes obedezcan, que eso les sale muy bien. Y también los sistemas androcráticos, es decir, todo centrado en el hombre sin mirar a la mujer. Ya para terminar, les digo que en el estudio que estamos preparando, estamos considerando dos temas. Aquí les traje la definición, una de las muchas que hay de estereotipos de género,
que en términos generales se refiere a lo que creemos que debemos hacer las mujeres, lo que se cree que son las mujeres. Tú ves una mujer y esperas que esté vestida con ropa femenina, que esté maquillada, que hable con buen tono, etcétera. Ese es un estereotipo de género. En el caso de la menopausia se ha encontrado, por ejemplo, como estereotipo de género, que hay depresión en las mujeres cuando atravesamos esta etapa porque es símbolo de vejez y las mujeres pues siempre nos han dicho que tenemos que ser jóvenes y bellas. Entonces te puede pegar mucho que ya no cumplas con el estándar que te tiene establecida la sociedad, y esto conlleva la pérdida de atractivo físico, pero también, esa es una forma de verlo, pero también lo podemos ver como madurez y tranquilidad. Ya no tengo que hacer nada relacionado con tantas cuestiones femeninas que antes me atravesaban. Hoy puedo decir lo que quiera, puedo comportarme como yo desee, porque además ya soy una persona madura y entonces las personas maduras ya no hacen locuras. Todo esto son dos formas de verla. Bueno, las maduras dije, no por la edad, son personas que tengan madurez emocional y mental. Sí, a esa madurez me refiero, no a personas que de todas maneras no va a pasar nada, que ya no tienen remedios, ya llegaron a cierta edad que no hay nada que hacer. No, me refiero, ya tienes madurez, ¿no? Entonces ya no tienes muchas ataduras de la juventud. Podríamos verlo también desde esa manera. Y finalmente el otro término que me gustaría comentarles es el de mandatos de género. Los mandatos de género son, hagan de cuenta como alguien, y yo como abogada se los podría decir, cuando tú lees la ley y dices, es que este artículo dice esto, y así tiene que ser y no hay forma de cambiarlo porque mientras esté este artículo en la ley, así tiene que ser. Esos son, toda proporción guardada, los mandatos de género en la sociedad. Te los introyectan desde que naces y te los van reforzando a lo largo de toda la vida y tú te la crees. Tú crees que como mujer tienes que actuar de determinada manera y que hay cosas que no puedes cambiar. Ustedes son, aquí en la auditoría hay muchas personas muy jóvenes, pero yo les puedo decir que cuando yo era joven como ustedes, una frase preferida era, una señorita decente no hace esas cosas. Y entonces tú decías, no. Y entonces no puedo tener muchos novios, no puedo salir con amigos, porque pues quién sabe por qué sales así. Una serie de limitantes que era un mandato. Hoy afortunadamente ese mandato ya no existe, por eso lo menciono, o no existe en mucha gente. Yo creo que todavía habrá quien lo siga manteniendo, pero que era muy limitativo, porque un hombre podía tener muchas novias y una mujer no, casi con tu primer novio te tenías que casar. A veces tenías muy buena suerte y te iba de maravilla, pero a veces no. Entonces, y eso me recuerda a la frase que he leído, que siempre me hace mucha gracia, la realidad es que tienes que besar muchos sapos para encontrar un príncipe azul. Bueno, entonces estos mandatos de género también afectan a la menopausia porque basada en esta feminidad normativa, es decir, te norman cómo debe ser tú femenina. Ahí hay un culto a la belleza, un culto a la juventud, ¿no? Y también la docilidad y la vulnerabilidad. Es decir, yo no voy a estar hablando, hay muchos casos, y los he visto, que mi marido está dando una explicación y yo me estoy dando cuenta que está diciendo algo que no es real. No lo voy a interrumpir, no le voy a decir en público que no, porque eso va a ser inmediatamente mal visto por la gente. Al revés, si yo digo algo que no está bien, pues él me puede claramente corregir e interrumpir porque es el Señor, ¿no? Y estoy hablando hipotéticamente, no obviamente, pero lo he visto pasar y ustedes recuerden algunas reuniones sociales y estoy segura que no hay nadie aquí que no lo haya visto pasar o que no le haya pasado. Porque eso es el mandato, tú tienes que ser dócil y además eres vulnerable, tienes que tener un hombre que te proteja, porque si no tienes un hombre que te proteja, estás expuesta a muchos peligros. Claro que nadie nos dice cuando el hombre es agresor a qué peligros te expone el que supuestamente te iba a proteger, pero está tan bien diseñado el sistema que la gente no lo puede distinguir.
Estas pláticas para mí son muy importantes porque estoy convencida de que les dejo ahí una semillita para que lo reflexionen, para que digan, le está pasando a mi prima, porque siempre le pasa a la prima de una amiga. Entonces, la prima de la amiga tendría que empezar a reflexionar cómo manejar un poco más sus relaciones, no solo de pareja, no solo de familia, sino dentro de la sociedad, pero principalmente consigo misma. Y al manejar estas relaciones de forma diferente consigo misma, yo creo, estoy convencida que vamos a influir en cómo vamos a atravesar por la menopausia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alma. Definitivamente nos deja mucho que pensar. Y ahora es un gusto para mí presentarles a la doctora Gabriela Borrallo. Ella es egresada con mención honorífica de la licenciatura de médico cirujano por la Universidad Autónoma de Nayarit. Es especialista en cardiología del Hospital de Cardiología Siglo XXI del IMSS, avalada por la UNAM. Maestra y doctora en ciencias por la UNAM con mención honorífica. Además cuenta con una maestría en administración con enfoque a factor humano de la Universidad del Valle de México. Cuenta con 2 diplomados, administración de hospitales y calidad, instituciones de salud para el personal directivo. Su labor docente en la UNAM data desde el 2007, en donde ha sido profesora de pregrado, cardiología, de especialidad en las materias de cuidados intensivos y cardiovasculares, y tutora en el posgrado de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de salud de la UNAM. Ha sido tutora de 26 tesis de especialidad, 5 de maestría. Su actividad editorial incluye 8 libros como autora o coautora, 11 capítulos como primera autora y 93 artículos de investigación en diversas revistas nacionales e internacionales. Fue jefa de servicio en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares y después directora médica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Recientemente fungió como titular de la Coordinación de Innovación en Salud del IMSS, en donde se resalta la creación del programa A Todo Corazón, Código Infarto. Ha coordinado múltiples programas médicos en investigación, docencia y educación en salud y procesos de atención médica de recursos humanos a nivel de pregrado y posgrado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, a la Academia Nacional de Medicina de México. Es miembro fundador de la Asociación de Medicina Basada en Evidencias, miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Cardiología y primera mujer presidenta de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Miembro titular de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México y de la Sociedad Europea de Cardiología, además del American College of Cardiology. Le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, gracias por la presentación. Qué gusto compartir este foro en este día tan importante, Día de la Menopausia. En el mundo creo que es un gran tema, sobre todo para las mujeres. Bueno, yo me voy a enfocar más al tema médico, ¿no? Es la parte que vamos a ver, y sobre todo con el enfoque a la primera causa de muerte de las mujeres, que es justo en la menopausia, que son las enfermedades cardiovasculares. Lo primero, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo, en hombres y mujeres. 35% de todas las muertes de las mujeres tienen que ver con las enfermedades del corazón. 80% de estas tienen que ver con países de bajos ingresos o medianos ingresos. Si bien es cierto que las mujeres vivimos más, sobre todo las japonesas, viven más de 85 años, ahí ven la gráfica, ¿no? Aquí, casi 85 años, pero vean México, vivimos 10 años menos con respecto a Japón y vivimos 5 años menos con respecto al promedio de la OCDE. Y si nos focalicemos aquí, muchos de estos países son de América Latina o algunos de países en desarrollo. ¿Qué pasó en nuestro país? Un incremento de muertes, sobre todo por la pandemia. Vemos aquí cómo hubo un exceso de mortalidad cerca del 50%. Ahorita ya vamos descendiendo, pero las enfermedades del corazón fueron la primera causa,
principalmente las isquémicas. Todavía no logramos bajar el ritmo que traíamos de muertes, todavía tenemos exceso de mortalidad por enfermedades del corazón. ¿Y de qué se mueren las mujeres? Del corazón. Por cada mujer que muere de cáncer, mueren 13 del corazón. Y aquí está, ¿verdad? Llegamos a tener en el 2021 más de 100,000 muertes, una cada 2 minutos. Ahorita andamos como entre 4 o 5 minutos, entonces seguimos con este tema, seguido de diabetes, tumores, por supuesto, y las enfermedades cerebrovasculares, que si se suman a las cardiovasculares, pues ya ahí tenemos las causas. ¿Cuáles son las diferencias? Existen factores propios de la mujer, ¿verdad? Somos más hipertensas, diabéticas, tenemos el colesterol alto, somos más estresadas, ansiosas, tenemos mayor obesidad, sedentarias y algo muy importante que hoy nos trae aquí, menopausia, climaterio y menopausia. Es un factor de riesgo para la mujer y tiene mucho que ver desde el punto de vista fisiopatológico. Y aquí podemos observar, ¿no?, que todas algunas características que vivimos durante toda la vida tienen que ver con el riesgo cardiovascular, sobre todo cuando tenemos ovario poliquístico, cuando la menarca es muy temprana, a los 9 años, desde ahí ya tenemos un riesgo. Y por supuesto que la menopausia, ¿no? Y la mujer sí tiene más factores, sobre todo tendencia a mayor hipertrofia del corazón, ¿no? Más grueso el corazón. Tenemos síndrome metabólico, ya hablábamos de los factores de riesgo, pero hay otros. Por ejemplo, además de la menopausia, enfermedades de la tiroides, osteoporosis, hipertensión pulmonar, enfermedades reumáticas y enfermedades del intestino. Entonces eso, además de propios de la mujer, tenemos toda esta situación que la coloca en una diferencia, digamos, propiamente del sexo, con mayor riesgo en la mujer. Entonces, aquí vemos la menopausia como es uno de los factores de riesgo, que es cuando la mujer ya no tiene la protección estrogénica y que por esa razón puede tener un mayor riesgo cardiovascular. También los propios del embarazo, ¿verdad? La mujer en cada embarazo expone su vida, es más propensa a tener diabetes, hipertensión y sobre todo en esa época que sí es muy importante la vulnerabilidad y el riesgo de tener algún evento cardiovascular. Hablábamos del ovario poliquístico, también todos los dolores que se tienen en la menstruación, ¿no? La depresión, la enfermedad renal también es más frecuente en la mujer y las enfermedades autoinmunes. Entonces, eso nos coloca en un mayor riesgo y sobre todo algo que empieza a suceder es un incremento en la adiposidad, resistencia a la insulina, también incremento la presión arterial. Entonces, muy importante insistir en un estilo de vida saludable desde la infancia, pero sobre todo ya en etapas de la menopausia es fundamental el estilo de vida, el tener una dieta adecuada, el tener actividad física. Y aquí viene la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿La terapia hormonal está indicada? No. No es benéfica. Ahorita les voy a demostrar en las últimas guías, en el último congreso europeo que hubo, cómo la terapia hormonal no nos reduce el riesgo, ¿sí? Hay estudios que lo demuestran y que hoy por hoy todavía no existe esa indicación, salvo en mujeres jóvenes que tienen menarca temprana antes de los 45 años y que solamente es sintomática, principalmente con parches. O gel, que esa es otra posibilidad. Estos estudios que hicimos hace un tiempo, pudimos demostrar que podemos identificar la grasa encima del corazón con un ecocardiograma y que esto se relaciona directamente con la propia incremento en el riesgo cardiovascular y también en la prediabetes.
Entonces, con un solo eco o con otros estudios podemos identificar el riesgo cardiovascular y sí tiene una relación muy importante o mayor riesgo de tener tanto diabetes como enfermedad cardiovascular después de la menopausia. Aquí vemos cómo existen diferencias en este estudio que publicamos, que existe un incremento en la circunferencia abdominal y también en la glucosa, en el colesterol total, en el riesgo de diabetes. Entonces, después de la menopausia vienen todos los factores de riesgo. Y bueno, esto también se va a relacionar con algunos índices que nos hablan del marcador de riesgo tan solo con la determinación de sangre de colesterol y triglicéridos. Eso es lo que todo mundo nos hacemos, ¿no? Muchas veces, pero hay una relación que podemos hacer entre triglicéridos y HDL, que es el colesterol bueno, que después de 3 vemos que el riesgo es mucho mayor. Además de estos factores, la mujer tiene otros que nos ponen en mayor riesgo. Ya se hablaba de los factores tradicionales, hipertensión, diabetes y lipidemia, pero también algunos factores determinantes sociales. La mujer no se atiende, la mujer no va al médico, no se identifica su riesgo hasta que llega a un servicio de urgencias y cuando llega tarde. Y por esa razón nosotros hemos identificado mayor mortalidad. Hay factores también, ya decíamos, de su salud mental, depresión, ansiedad, que también la colocan en una situación de riesgo, sobre todo la mujer por lo mismo ansiosa tiene mayor predisposición a que sus arterias del corazón, las pequeñitas, tengan mayor contracción. Y eso también le ocasiona disconfort, dolor, disnea, falta de aire y piensa que todo es estrés. Y no, sí le está pasando algo en el corazón. Incluso se puede infartar. Entonces, este es otra condición que al final incrementa la inflamación y nos predispone a que las arterias del corazón tengan obstrucción por grasa, aterosclerosis y riesgo de un infarto. Y aquí está demostrado que la propia menopausia, que por definición es cese de la menstruación después de 12 meses, y que puede ser en promedio 51 años, pero si sucede entre 40 y 45, a esto se le llama menopausia temprana. Y la menopausia temprana nos va a condicionar enfermedad de las coronarias, enfermedad coronaria. También se predispone, sobre todo cuando esta es quirúrgica, a veces el ginecólogo o la ginecóloga extrae la matriz, pero también los ovarios, y adiós esteroides y estrógenos, ¿no? Entonces ahí es donde esta menopausia quirúrgica nos predispone a mayor riesgo de enfermedad de las arterias del corazón, de la aorta y también arritmias. Entonces es muy importante identificar y saber por qué se extrae tanto ovarios como la propia matriz cuando hay indicación, ¿no? Y algo muy importante que se acaba de publicar es que justo los esteroides, los estrógenos, la reducción de los estrógenos nos causa insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. ¿Qué quiere decir esto? La fracción de expulsión es el porcentaje de sangre que sale en cada latido, ¿sí? Que debe de ser entre 50 y 70%. El corazón nunca deja de tener un contenido sanguíneo dentro de su cavidad. Si esta función de expulsar entre el 50 y 70% se preserva, se llama fracción de expulsión preservada. Pero, ¿qué pasa? Que las paredes del corazón están rígidas y esas paredes rígidas nos van a hacer aumentar la presión del propio corazón y de lo que reflejan los pulmones. Y esa es la razón por la cual la mujer le falta el aire. Aunque no tenga ninguna enfermedad, tan solo con la propia menopausia, las paredes del corazón se hacen rígidas y en algunos casos, sobre todo cuando se asocia hipertensión,
se hace más grueso el corazón. Entonces, esta insuficiencia cardíaca que tiene la mujer durante muchos años tiene una explicación fisiopatológica comprobada. ¿Qué se recomienda? Pues obviamente identificar todos los factores de riesgo. Esta es una guía que hicimos con un grupo de mujeres cardiólogas que estamos en todos los países de América Latina, y lo primero que tenemos que saber es qué riesgo cardiovascular tiene la mujer. Y eso es una indicación sin ninguna duda, ¿no? Poco se hace. También hay que identificar si la mujer tiene riesgos desde la infancia. La menarca temprana es un factor de riesgo y también debemos de intervenir, sobre todo para preservar una vida saludable. Y esto se los explico porque ya para concluir y avanzar en esto, es que la mujer tiene enfermedad coronaria mixta, tanto de la enfermedad de las arterias que están encima del corazón, que es la tradicional, como de pequeños vasos. Y la mujer se puede infartar de manera engañosa, tan solo con tener falta de aire o desmayos, y se está infartando. Entonces, eso lo hemos identificado, tenemos casos precisos. Entonces, la mujer tiene más factores de riesgo, tiene síntomas atípicos, se retrasa para llegar a urgencias, y cuando llega, el apego a las guías es menor que en el hombre. Entonces, esa visión no solo es social, también tiene que ver en la visión médica de llegar al último punto de identificar lo que le está pasando. Y bueno, pues hay otras recomendaciones. Las guías no tienen diferenciación entre hombres y mujeres, pero quiero tocar este punto que es la actividad sexual. Y lo decía un poquito aquí la maestra Alma. No, la mujer después de la menopausia se acabó su sexualidad. Y no hay guías, no hay ningún apoyo, digamos, en toda esta fase. Y sí hay algunas cosas que se pueden hacer. Entonces, en ese sentido, incluso después de un infarto, hay cosas que hacer y sí se pueden usar algunos tipos de geles y eso que no debe limitar a la mujer. Entonces, esa es una gran diferencia y no se aborda también por el tema de tabús. Hicimos este compendio donde vimos 25 artículos y participamos más de 100 mujeres de todos los países, y esto enfoca toda la cardiopatía en la mujer desde la infancia hasta estos que hemos dicho de la menopausia. ¿Qué se autoriza? Por supuesto, enfocarnos a los factores de riesgo que tiene la mujer. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, bajar el riesgo que ya tiene tan solo por estos factores. ¿Qué no funciona? Aquí está el artículo con más de 27,000 mujeres, que no es benéfico el uso de esteroides y que sí se incrementa la frecuencia de tromboembolismos. Y esto lo acabamos de ver en el Congreso. En la menopausia, el uso de esteroides reduce el riesgo, ¿sí? A pesar de que hay más, o va a haber en el 25, 1.1 billón de mujeres en menopausia, ¿verdad? Y algunas son menopausias tempranas, ¿sí? Las guías no recomiendan el uso de esteroides, ¿sí? Las guías manejo de síndromes coronarios agudos, del infarto, no avalan el uso de esteroides. Algunas ni siquiera lo consideran. Por ejemplo, sabemos que la diabetes es más frecuente en la mujer, ni siquiera se considera en la guía de diabetes, ¿no? En la guía de la enfermedad crónica del corazón no se recomienda. Cuando hay dislipidemias tampoco se recomienda. Entonces, si van al ginecólogo después de los 60 años o de la menopausia, no necesariamente les están reduciendo el riesgo cardíaco. Tiene que haber un balance, sobre todo entre 45 y 55 años. En ese rango de edad puede ser benéfico, sobre todo para los síntomas, no para el riesgo cardiovascular. Entonces, ese es el único nicho que hay. Después de los 60 años no se deben de dar. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Borrallo, por su plática.
Ahora vamos a la plática de una representante muy especial de Sin Reglas, es la doctora Yulis Salomón. Ella es ginecóloga y obstetra, se recibe de médica cirujana en la Escuela de Medicina de la Universidad de Anáhuac, con título de especialidad y mención honorífica y certificación del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Realizó su residencia médica en ginecología y obstetricia en el Hospital Ángeles Pedregal, donde actualmente atiende a sus pacientes a la par de un consultorio privado ubicado en la Colonia Las Águilas. Cuenta con múltiples reconocimientos que avalan su experiencia profesional, como premio otorgado por la Universidad La Salle por haber obtenido el mejor promedio de su generación de la especialidad de ginecología y obstetricia, y reconocimiento de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos por buena disposición y cumplimiento de sus funciones, por mencionar algunos. Pertenece al Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, Asociación Grupo Ángeles y la Asociación Mexicana del Sanatorio Español. Su experiencia en comunicación incluye la conducción del programa Los Doctores y Visita de Doctor, así como colaboraciones en el programa Hoy y Sale el Sol, y actualmente es directora médica de Sin Reglas. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muy bien, bueno, estuvimos platicando o estuvimos escuchando estas dos increíbles charlas y aún así, pues seguimos con el tema de que pues la menopausia está invisibilizada. O sea, a pesar de que estamos escuchando que la menopausia tiene un fuerte impacto, no solamente en la parte médica, en la parte social, en la parte laboral, pues tenemos muchas brechas que atender. Estoy muy orgullosa de estar al frente de Sin Reglas. Las Sin Reglas es una organización civil que nos sumamos a esta objetivo de que la menopausia tenga un espacio, tanto de igualdad de las empresas como de concientización de la información. Y básicamente les quiero poner unos datos duros que son importantes para nosotros saber el impacto que tiene esta transición, porque acuérdense que la menopausia realmente es una transición en que nosotros somos reproductivas, en donde ya dejamos de tener esta capacidad de reproducción. Pero evidentemente solamente se pierde esa capacidad. O sea, seguimos siendo, como bien estábamos estableciendo en el principio, mujeres. Somos mujeres que trabajamos, somos mujeres que somos madres, y que justamente en esta edad, cuando dejamos de ser productivos, tiene un impacto durísimo en la sociedad. Fíjense ustedes, cerrar la brecha de la salud de la mujer puede involucrar hasta $1 trillón anualmente para el 2040. Esto es impresionante, porque si bien comentaba la doctora, nosotros somos más longevas, vamos a vivir más que los hombres, pero ¿qué creen? En promedio, los 9 años que vamos a vivir más, el 25% vamos a estar más achacosos. O sea, ¿de qué nos sirve tener esta ventaja si de todas maneras no lo vamos a vivir con calidad? Entonces, una de las cosas más importantes es hacer realmente una prevención. ¿Cuál es el reto fundamental en la menopausia? Pues somos 24 millones de mujeres que estamos en esta transición y 40% de la fuerza laboral va a depender de nosotras. Imagínense que nosotros vamos a tener hasta un 50% de renuncia laboral solamente porque no podemos comentar el tema, porque la menopausia, así como estamos haciendo este foro, sigue siendo un tabú. Es súper vergonzoso hablar con nuestros jefes, con nuestros colaboradores, y como vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en la charla, vamos a ver que hay un gran desconocimiento de muchos de los síntomas que nos atañen, y es por eso que ni siquiera podemos identificar que estemos en esta transición. 8 de cada 10 personas saben nada de la menopausia. Y nuestra información va a ir llegando conforme vamos avanzando en la edad. O sea, si tú le preguntas a una mujer de 14, ay no, o sea, la menopausia yo todavía ni llego por ahí, no quiero ni saber porque pues es algo que se va alargando, ¿no? Las de 40, pues medio que empiezan a investigar y empiezan a pedirnos un montón de suplementos y ni siquiera contamos con la información. Conforme vamos llegando a los 50, 51, es que empiezas a, oye, quiero saber, dígame qué tengo que hacer. Yo en la consulta privada les puedo decir que esto es un tema de todos los días. La mayoría de los síntomas se van a presentar en todas las mujeres. O sea, hemos visto que 9 de cada 10 mujeres va a presentar un síntoma. El problema es que las mujeres no conocen los síntomas. Entonces, muchos de los síntomas no se relacionan con el climaterio o con la menopausia, como vamos a ver más adelante, pero
Les puedo contar una anécdota que es la clásica mujer que llega al consultorio porque tiene mucha comezón en la oreja, pero ya pasó por el otorrino, pero ya pasó por el médico internista, pero y además tiene dolor muscular, entonces fue a ver al ortopedista, en fin, y al psicólogo, porque además todo el mundo la tiró de loca, ¿verdad? Porque pues, los médicos no conocemos esta información, informe integral, y resulta pues que lo que la señora tenía es justamente esta transición de menopausia. Entonces, qué importante es que todos, la parte de salud, tengamos conocimiento de esto. Fíjense, la menopausia tiene un impacto porque 1 de cada 2 mujeres se diagnostica con un procedimiento o con un padecimiento concurrente. La doctora nos acaba de decir, la primera causa de muerte ni siquiera es el cáncer, o sea, cáncer de mama, olvídenlo, es la enfermedad cardiovascular. Y no solo eso, vamos a tener enfermedades como resistencia a la insulina, diabetes y la osteoporosis, que hoy en día sigue siendo un problema de salud pública importantísimo. ¿Qué hicieron los de Sin Reglas? Pues bien, hicieron el primer estudio en México, en donde se hizo una convocatoria, una encuesta, y el objetivo del estudio era ver cómo se vivencia la menopausia, cómo es que tenemos esta perspectiva, y estamos aquí para brindar estos datos. Lo primero y lo más importante es que solamente el 22% de las mujeres en general tenemos algún tipo de conocimiento sobre la menopausia. Y comentábamos al inicio de la charla, o más bien nos hizo referencia la doctora, que este constructo social que tenemos sobre la menopausia va a tener un impacto directamente en cómo vivamos y transcurramos esta etapa. Si nosotros lo vemos con una connotación negativa, vamos a posponer, o sea, a propagar que esta negatividad se dé. Sin embargo, si no conocemos la información, qué son las cosas que podemos hacer y realmente hacer cambios en el hábito, pues estamos demasiado atrasadas con la menopausia. Bien, fíjense, el 29% de las mujeres solamente tienen algún conocimiento y los hombres un 15%. Obviamente, está buenísimo que incluyamos a los varones para que podamos funcionar como esta sociedad en donde el hombre pueda también ser empático con la mujer. Me regresé, perdón. Ok, más o menos en esta encuesta, en este estudio, se detectó que, que la edad promedio eran 47.8 años en donde se presentaba la menopausia. Y acuérdense que la menopausia se puede dividir antes y después, porque como bien comentaba la doctora, la menopausia es justamente cuando dejas de menstruar por 12 meses, pero hay 5 años antes y 5 años después, o sea, esto va a ser un periodo muy largo en donde vamos a transicionar con los síntomas. Y aquí es lo más impresionante o el reto más importante para nosotros los profesionales de la salud, que solo el 87% de las mujeres refieren síntomas diferentes. O sea, no es algo que podemos homogenizar. O sea, no son solamente los síntomas clichés como el bochorno. No. Cada mujer va a experimentar la menopausia de diferente forma, de diferente intensidad. Es por eso que es un reto, como nosotros, profesionales de la salud, como en el ámbito laboral, establecer estas políticas en donde se puedan escuchar, en donde podamos tener un centro de contención para que realmente podamos definir cuáles son los síntomas y el tratamiento individualizado. Muy importante. Fíjense bien, menos de la mitad ha tenido conversación básica sobre la menopausia en un contexto médico. ¿Y esto por qué? Pues se los voy a decir, lo acaba de decir bien la doctora. Yo tengo 51 años y la verdad es que cuando terminé la residencia, la menopausia era de flojera para todos los ginecólogos. ¿Por qué? Porque generalmente involucra pues dar terapia psicológica, contención nutricional y evidentemente los médicos no hemos trabajado como multidisciplina. Sabemos que es un tratamiento en donde se tiene que llevar ámbitos alimenticios, de salud, de sueño, hablar con otros profesionales de la salud que nos apoyen en la parte psicológica. Necesitamos darle realmente una contención y sacar el tema nosotros. Evidentemente, los profesionales de la salud no estamos acostumbrados a decirle, oiga, ¿y cómo se siente con el tema de la menopausia o tiene relaciones? Todavía sigue siendo un tabú que las mujeres no se puedan abrir a hablar de la sexualidad. Y muchas de estas cosas
a la hora que nosotros tenemos el conocimiento, se van a ir aminorando. Apenas 23% ha recibido atención potencialmente integral. Sabemos que hoy por hoy la norma oficial 35 establece que nos tenemos derecho como mujeres y las instituciones de darnos esta atención integral. Integral estamos hablando justamente de muchas disciplinas. Una sola cosa no va a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque justamente como es una etapa de transición y tenemos que transicionar, es una etapa en donde tenemos que reaprender. Tenemos que comer diferente, sabemos que necesitamos incluir más proteína, necesitamos hacer ejercicio, como bien comentaba la doctora. Todo lo que hacías antes de ir a pasear, ahora se necesita hacer músculo, necesitas hacer fuerza, sabemos que necesitamos crear diferentes vínculos, necesitamos tener relaciones sexuales distintas a como estábamos acostumbradas. Y eso sí, tenemos que aprender a hablar. 38% refiere que la vivencia de la menopausia ha afectado por lo menos en un ámbito de su vida personal. Y eso porque sacamos la información casi a fuerza, porque a las mujeres nos cuesta todavía hablar mucho de las relaciones sexuales, de las relaciones con nuestros hijos y sobre todo nos avergüenza en la parte laboral. La vivencia de esta menopausia para cada mujer en la vida laboral es algo que realmente debemos de tener mucha atención. 1 de cada 2 mujeres refiere al menos haber tenido incomodidad pues en el ámbito laboral. Imagínense que estoy aquí yo y ¿qué puede pasar? Es más, espérenme tantito, estamos así platicando y de repente te pones roja, empiezas a sudar, la palpitación, te falta el aire y estás viendo a los compañeros así como, pues, ¿qué pasa con ella? ¿No? O sea, denle el abanico, está sudando, empiezas a... Y eso es vergonzoso, o sea, seguimos viendo estos síntomas que son normales como vergonzosos. ¿Por qué? Pues porque no existen estas políticas en las empresas que podamos hablar respecto a estas, o qué hacer en esos casos, qué vamos a proponer, qué necesitamos, ¿no? México no está excluyente de la experiencia internacional. Básicamente, estas data se pueden traspolar a la población mexicana. 1 de cada 2 mujeres van a reportar que tienen un impacto totalmente negativo, ¿sabes? Sobre su parte laboral. 1 de cada 2 mujeres necesita una licencia por menopausia, pero pues somos expertas en meter 80,000 excusas para no decir que estamos en ese periodo, ¿no? Entonces, lo que pretendemos aquí es, como ahora ya está más normalizada, por ejemplo, la menstruación, la regla en el ámbito del laboral, ya se pueden dar toallas sanitarias, queremos insistir que la menopausia se tenga que ver de esta misma manera, porque el ciclo es así. Nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. No nos podemos quedar a la mitad. Y la menopausia todavía involucra 40 años de vida, porque a diferencia de lo que dice la doctora de 74, yo pretendo llegar a las 80 y en buena calidad. Espero que ustedes también, pero esa es nuestra labor. Muy bien, ¿cuáles son los 34 síntomas? No se trata aquí de dar una cátedra médica, sin embargo, sí es muy importante que la mayoría de nosotras no conocemos estos síntomas y generalmente nos vamos con el bochorno. Pero ¿qué hay de que se te empiezan a olvidar las cosas? De los dolores de cabeza, del insomnio, de las palpitaciones, de la depresión, de la irritabilidad, los cambios de humor, la piel reseca, no tienes ni lágrimas, ni sequedad de boca, esto de la comezón de la oreja, porque la cerilla se hace horrible. Imagínense si tenemos reseca, la parte de la cara, pues de los genitales ni se diga, o sea, nos hacemos pasitas, hay esta atrofia vulvar impresionante, en donde se empiezan a adelgazar estas paredes vulvares. Tenemos dolor, tenemos comezón y nadie habla de estos temas. Y bien comentaba la doctora, no está por demás que tengamos el derecho de opinar, porque eso sí se puede prevenir, sí se pueden dar estrógenos locales sin afectación y realmente podemos evitar estas cosas. Hay síntomas como el dolor articular. Algunas mujeres refieren solamente como el manguito rotador porque me dormí de este lado,
problemas intestinales, podemos tener estreñimiento, podemos tener diarrea, podemos tener evidentemente falta de sentido de propósito de vida. Además, no sé ustedes, pero pues yo tengo hijos adolescentes, ya se empiezan a ir, el marido ya ni te pela porque también le entró la andropausia o está, ya sabes, con su nueva relación abiertas y toda esta situación, y ahora te tienes que poner buenísima porque tienes que hacer ejercicio y son tantas cosas y no tenemos el espacio para poder hablar con el profesional de la salud. Entonces, es súper importante que entendamos que tiene un impacto en todos los ámbitos de nuestra vida. Fíjense bien, además, a esta edad tenemos muchos cuidados. Cuidamos al hijo, pero también los papás nos vienen encima. O sea, el papá ya está chachalaco y entonces tienes que tú ir a cuidar al papá y además tener tu laboral. O sea, sé y sabemos que las mujeres somos multitask, pero oigan, o sea, debe de ser gradual esta transición y a mayor conocimiento, esta transición va a ir pasando poco a poco conforme nosotros vamos empatizando y siendo conscientes de que tenemos que hablar estos temas para que realmente no lleguemos a esto que le llamamos el burnout. El burnout es, ya me vale, voy a renunciar, los hijos bye bye, se van a, ya saben a dónde, y porque no se puede, ¿no? Imagínense ustedes un día de trabajo en donde pasaste toda la noche con un insomnio terrible, sudoración, al otro día te presentas a las 7 de la mañana en el trabajo y resulta que ni te acuerdas, es que sí lo estudié, yo me lo sé, yo me sé la presentación, o sea, estoy segurísima, pero se te empiezan a olvidar las cosas, y esto es súper natural, tenemos una laguna mental, y además te empiezan a hacer microbullying tus cuates, ¿no? De la empresa, y te empiezan a ver rara, y el bochorno así, tú con el abanico. Eso, a la larga, como no tenemos un espacio para hablar, fíjense bien, entre los 45 y 49 años de edad, más del 49% de las mujeres renuncian. Esto tiene un gran impacto, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel global. Y a comparación de los hombres, en esta misma edad, solamente el 21.4% de los hombres renuncian. Y yo les quiero decir una cosa, en nuestro país las mujeres seguimos siendo cabezas de familia. Hay muchas mujeres que mantenemos a nuestra familia, que dependemos de estos trabajos, ¿ok? Muy bien, entonces, la menopausia no solamente tiene un impacto de salud impresionante, como bien nos comentaba la doctora, no solamente tiene un impacto personal, y familiar, sino que también la menopausia nos cuesta no hacer una prevención, nos cuesta muchísimo. ¿Cuánto? En Estados Unidos, 1.800 millones de dólares en tiempo de trabajo perdido al año. O sea, si nosotros nos pusiéramos las pilas, podríamos ahorrar esa cantidad de dinero. Yo sería feliz, no sé si me iría a Cancún o a vivir, pero en fin. Como conclusión, les quiero decir que la menopausia está invisibilizada, como empezamos la plática. Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta y tiene un impacto profundo en la vida de todas las mujeres. Somos más de 23 millones, como comentábamos. ¿Cuáles son las brechas? ¿Por qué estamos aquí en Sin Reglas? Porque queremos atacar realmente de fondo esta problemática. ¿Cómo? Es importantísimo y básico dar información, continuar con las investigaciones, extrapolar estas estadísticas a nuestro México, porque no somos iguales en los ámbitos. Queremos dar atención al sistema de salud, educar a todos los compañeros, hablar de los temas, hacer estos periodos de contención en las empresas. Queremos que la gente tenga políticas distintas, que tengan estos menocoachings en donde podemos nosotros acompañar a la mujer en esta transición. Y sobre todo queremos pues impulsar la igualdad de género y resolver todos los problemas en las mujeres que realmente, incluyendo a hombres y a mujeres, nos afecta a todos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, la doctora. Muchas gracias, Julie, por esta presentación. Y de hecho me recordó algo, Bárbara me pasó un video que me dejó muy marcada.
porque le estaban presentando una lista de síntomas de la menopausia, sin decir que eran síntomas de la menopausia, a hombres. Y los hombres los leían y decían, Dios mío, esta persona se está muriendo, cuando leían toda la lista. Y eso me impactó, porque no tienen ni idea, ¿no? Para empezar. Y la segunda parte le decían, bueno, ahora imagínate que tienes todos estos síntomas y te presentas a trabajar y cuidas a tus hijos y cuidas a tus papás y no duermes, etcétera, etcétera. Entonces decían, no, mis respetos. Entonces, si no empezamos a visibilizar la menopausia como una condición normal, pues va a ser difícil que podamos hacer algo realmente al respecto, ¿no? Entonces, ahorita lo que me gustaría hacer, si les parece, es abrir el espacio para preguntas que tengan para nuestras ponentes. Sí, claro. Desde el enfoque de una compañía y de una empleada, ¿cómo una mujer puede manejar la menopausia? Como si estuvieras enferma. En la compañía te pueden correr si estás menopáusica, lo tienes que decir, cómo lo manejas desde el punto de vista como compañía y cómo lo tienes que manejar como empleado. Lo tienes que externar y la compañía es legal que te reconozca eso. Es una enfermedad, es una causa de despido. Me gustaría que me ayudaran a aclarar. Gracias. Gracias. Definitivamente no es una enfermedad. O sea, es como si habláramos de que el embarazo también es una enfermedad o que la primera vez que te baja o la adolescencia es una enfermedad. Esto es una transición. O sea, tiene un tiempo. Lo bueno que todo es cíclico. Entonces, la menopausia va a durar aproximadamente 10 años. Para algunas mujeres va a tener síntomas, que dijimos que era el 90%, y para otras no. Lo que estamos tratando de hacer en Sin Reglas es justamente sensibilizar a todo este espacio laboral, creando espacios para que nosotras las mujeres tengamos un lugar en donde podamos ir a recibir un coaching, podamos recibir información, podemos decir qué hacer en estos casos y evidentemente que lo más difícil es educar, porque tú sabes que cambiar estos hábitos, como bien decía la doctora, pues hay que enfocarnos porque la prevención es lo importante. No es lo mismo que yo te diga, cuando yo tenía 15 años, pues dejé de cenar y eso me funcionaba. Esto no sucede en esta etapa. Necesitamos cambiar absolutamente todo tu ámbito, cómo ves las cosas, tu propósito de vida, cómo te vas a proyectar en los siguientes 40 años. Entonces, definitivamente vimos que esto tiene un impacto en tu trabajo. Lo que queremos hacer es realmente estar como unidos con las empresas para que puedan tener estos espacios, pero definitivamente ni siquiera necesitan correrte. Las mujeres por sí solas se dan por vencidas antes de tiempo y lo que están haciendo es renunciar. Entonces, lo que queremos hacer es conciencias, brindar la información para que sepan que esto es transitorio y sí hay muchos de los síntomas que tú puedes tener un tratamiento. Evidentemente, yo como ginecóloga, como endocrinóloga, como médico, cardiólogo, podemos dar las recomendaciones, pero quien decide el tratamiento eres tú, porque simple y sencillamente la salud va a depender de ti y de la responsabilidad de cada mujer. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Yo quisiera que ustedes como profesionales nos pudieran dar el mejor consejo a los hombres de cómo actuar ante una madre, una hermana, una novia o una esposa. Cómo actuar cuando, por ejemplo, le dan estos calores, los cambios de humor repentinos, porque digo, todos tenemos una mujer en casa, entonces a mí me gustaría saber en lo particular cómo actuar ante estas situaciones, porque hace rato la doctora Borrallo lo decía, ¿no? De que hay veces en que hasta se malmira o se malpiensa o se dicen muchas otras cosas, entonces, ¿cómo yo puedo actuar ante una situación así? Bueno, lo primero, identificar esta fase como una fase de mayor riesgo, ¿no? Para la salud y para la vida, por ejemplo, ¿no?
identificar qué factores adicionales a esta fase, a la menopausia, existen. Por ejemplo, decíamos, la mujer, casi el 72% o más tienen hipertensión. La hipertensión es silenciosa. Si no la medimos, no la vamos a identificar. Entonces, identificar los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, dislipidemia o el síndrome metabólico asociados o de manera independiente para tratarse cada uno de ellos. La mujer que es nerviosa, que la mayoría, creo, y que es muy ansiosa, esa mujer tiene un tono vascular aumentado. Y ante un impacto adicional, que puede ser un susto, que puede ser una situación emocional, puede tener mayor contracción de las arterias pequeñas del corazón. Hay un síndrome del corazón roto que es real, es el síndrome de Takotsubo, que lo que ocurre es un cierre abrupto de una de las arterias y viene el infarto. Y el infarto puede ocasionar arritmias y cobrar la vida de la persona. Entonces, ¿qué hacer? Primero, después de los 60 años, todas, 100% de las mujeres, debemos de conocer el riesgo cardiovascular, saber qué vulnerabilidad adicional desde el punto de vista de la salud mental existe, ¿no? Tener un abordaje multidisciplinario, que bien lo decía aquí la doctora, que es nutrición, fisioterapia, lo que estamos haciendo un poco aquí en la facultad, que seamos equipos multidisciplinarios para tener estilos de vida saludable. Y finalmente, ¿qué casos entre los 45 y 55 años van a requerir suplementos, ¿no? Claro. Exacto. ¿Qué casos requieren suplementos alimenticios? ¿Qué casos requieren terapia hormonal? ¿No? Decíamos, es esta brecha de 10 años, porque después es contraproducente, ¿no? Los estrógenos son trombogénicos después de los 60 años, ¿no? Bueno, correctamente, yo te quisiera decir como mujer que a mí me gustaría que un hombre lo normalizara, porque generalmente lo que tienden a hacer es como un microbullying, ya sabes, o te se ríen, o tú estás aquí y ya empiezan a decirte, ay, la meno, y esas cosas como son microagresiones que se van juntando y van haciendo que realmente nosotros tengamos una baja autoestima. Entonces, realmente yo creo que normalizar un síntoma de bochorno y que tú actúes con normalidad es como si yo te dijera, tengo mi regla en este momento. No es una justificación, no es una cosa para ausentarme del trabajo ni para reírme en la mesa, pero si es algo que te estoy comunicando, pues lo debes de tomar como algo normal. Creo que hay que normalizar y romper los tabús, hablar con las cosas como son y quitar esta vergüenza. Y en lo que comentaba la doctora, si bien como ginecóloga en la Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, si estamos a favor de la terapia de reemplazo hormonal, como dice la doctora, entre más temprano, mucho mejor, y sabemos que el beneficio de dar esta terapia en edades tempranas, antes de los 60 años, sí podemos aumentar la calidad de vida y la supervivencia de las mujeres. Gracias. Sí, adelante, Alma. Quiero agregar que específicamente a los hombres, la pregunta fue formulada así, pero también a las mujeres, que cuando haya en su familia alguien atravesando por la menopausia o en la edad, porque muchas veces ni te enteras porque no se habla, que lo hablen, que abran el tema, que ustedes inicien la conversación. Oye, ¿cómo te sientes? Sé que estás por la edad, posiblemente estás en la menopausia, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas ayuda? Platícame, porque si se habla y se platica, van a encontrar muchas más formas de ayudar y de acompañar a las personas con menopausia. Perfecto. Yo nada más agregaría una cosa más. A los hombres, por lo mismo que les acabo de decir del video que vi, infórmense ustedes también. No es una responsabilidad de la mujer estarles explicando absolutamente todo, no es clase de menopausia. Ustedes como hombres deberían de también estar informados de cuáles son los síntomas, etcétera. ¿Por qué? Porque les va a afectar a ustedes también. Si están viviendo con una mujer en menopausia, la menopausia no le afecta nada más a la mujer,
les va a afectar a ustedes también en algún momento de su vida de alguna manera u otra. Entonces, infórmense, háblenlo, porque el hablarlo ayuda muchísimo. Hay mujeres que no soportan que los estén molestando, por ejemplo, que estén diciéndole cada rato, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Bla, bla, bla. Hay otras que, al contrario, se necesitan sentir precisamente atendidas, apapachadas. Entonces, si no se habla, está complicado. Infórmense y háblenlo, ¿ok? Aquí había otra pregunta. Y acá también, sí. Buenos días, gracias. ¿Qué se necesita para poder generar políticas públicas que atiendan a la mujer en la menopausia? Una muy buena pregunta. ¿Alguien del foro quisiera tomarla? Yo creo que es una excelente pregunta. Es la base de todo, por eso estamos aquí. Creo que de lo que adolecemos son de políticas públicas, ¿no? Entonces, las políticas públicas hacia la mujer no solo debe ser desde el punto de vista de género, sí, por supuesto, pero también su entorno de salud. Entonces, creo que esa parte se debe adicionar en las políticas y debe de surgir de estos foros, ¿no? Porque si esperamos a que lleguen a las cámaras, muchas de las que llegan se diluyen, ¿no? Y también de personas que conozcan el tema una vez que están ahí, porque esa es la manera en la que se impulsan y al final se hacen leyes, ¿no? O estrategias. Creo que las políticas públicas hacia la mujer sí deben de ser hacia, obviamente, violencia, hacia género, pero en el ámbito de salud creo que no están tan enfocadas hacia lo que tendríamos que hacer en cada escenario. Creo que hay que hacerlo y hay que hacerlo a partir de estos foros y en las diferentes entidades universitarias, en las instituciones, en la Secretaría de Salud, y que estas propuestas sí vayan muy concretas hacia las cámaras. Creo que eso faltaría. Para nosotros en Sin Reglas es muy importante incluir 3 cosas para las políticas. Uno es brindar información, hacer una concientización individualizada para cada mujer y para cada hombre. Como bien decíamos, la información es finalmente la mejor prevención, es nuestra mejor arma. Segundo, crear investigación correspondiente a nuestro país y a ver cómo podemos nosotros traspolar estas estadísticas para poder mejorar los cambios en el estilo de vida. Sobre todo, meter presión por parte del sector salud. Queremos que todos los médicos en todas las áreas tengan conocimientos para que una mujer no esté brincando de un médico a otro médico, porque generalmente eso es lo que pasa, sin tener un diagnóstico adecuado. Entonces, queremos hacer políticas de salud para tener diagnósticos certeros, prontos, para que nosotros podamos evitar que estas tengan secuelas a futuro. Y no más importante, queremos impactar en la vida no solamente laboral, sino familiar de la mujer, incluyendo el tratamiento multidisciplinario a través de coaching con psicólogos, con psiquiatras, con nutriólogos, para que realmente la política de salud sea fuerte ante esta transición. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acá y una allá arriba y otra por allá. Mi pregunta va muy ligada precisamente a esta parte integral que ahorita nos mencionas, estos diagnósticos certeros. ¿Cuál es la recomendación? ¿A qué especialista vas cuando empiezas a sentir todos estos síntomas? Porque no sabes si vas, te duele la espalda y entonces vas con el de la columna porque ya estás preocupada, pero empiezas a sentir que se te duelen las manos y entonces dices, ¿a dónde voy? Y así se empiezan a sumar los síntomas. O sea, ahí ¿cuál es la recomendación? ¿A quién hay que ir? ¿A quién hay que recurrir? Vas con la ginecóloga y solo te dice, no, pues tómate esto. Pero entonces eso no te está resolviendo toda la problemática que vives de forma integral. Ahí digo, sé que es una pregunta complicada porque creo que estamos como en ese proceso de trabajar, ¿no? De forma integral en las personas, pero de entrada, ¿qué se puede hacer? Mire, la verdad es que es difícil como médico hacer una crítica porque finalmente nosotros vivimos la experiencia de esta formación y es una formación y dura. Pero lo primero que habría que hacer es
como educar a nuestros mismos médicos en todas las áreas de la salud, porque es una etapa transitoria de la vida. Es como si dijéramos, ¿quién ve a un adulto mayor? Pues yo como ginecóloga me llega una señora de 70 años, de 80 años, de 90 años y la tengo que atender y tengo que tener conocimientos básicos generales. ¿Me explico? Entonces, para mí es muy lamentable que esta atención no se dé en forma integral, pero le comentaba que hay una deficiencia muy importante en la educación, no solamente de los ginecólogos, de los médicos en general, a este tema, a este respecto. Entonces, normalmente un endocrinólogo o un ginecólogo estamos capacitados para dar esta atención. El problema es que el ginecólogo y generalmente todos los demás médicos estamos sobrecargados de esta, sobre todo a nivel público, estamos sobrecargados de, pues, del trabajo, honestamente. Y entonces no podemos dar una atención de contención en una consulta que involucraría como mucho más tiempo. Yo creo que aquí la idea y la propuesta sería justamente apoyarnos de varios profesionales de la salud, pero usted puede llegar con un dermatólogo, con un oftalmólogo, puede llegar con el reumatólogo, puede llegar con la sexóloga, puede llegar con el psicólogo, porque todos estos son síntomas y cada uno de estos sectores de la salud tendrían que tener la capacidad de derivarlos con un ginecólogo. Gracias. Yo creo que sí debe ser el médico general, en principio, ¿no? Que sea el que dé el seguimiento y muchas veces es el que podemos escoger, ¿no? Pero definitivamente, si hay factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión, es con cardiología, ¿no? Si hay riesgo cardiovascular intermedio o alto, que quiere decir simplemente que tengas 2 o 3 factores de riesgo, igualmente sí debe ser cardiología. Entonces, insisto en esto porque obviamente pues yo tengo la especialidad, pero podemos reducir el 80% de un infarto, por ejemplo, de un evento cardiovascular, y también podemos orientar qué hacer en un caso dado que se presente el infarto, porque decíamos, la mujer se deja al final, acude 60 minutos después a urgencias y le va mal, se puede morir 50% más. Entonces, creo que hay enfermedades que ya al tenerlas, hipertensión, si el seguimiento es cardiología, si hay enfermedades reumatológicas, creo que es medicina interna y reumatología. Obviamente, todas la osteoporosis, todo lo que se va acumulando, sí requiere la especialidad. Y de manera, digamos, transversal, pues nutrición de cajón, ¿no? Nutrición, fisioterapia, de manera multidisciplinaria, creo que sí estaría bien. Pero eso es muy caro. Creo que lo mejor es que tengamos medicina familiar o general y hagamos un mejor estilo de vida. Y el mejor estilo de vida depende de nosotros. Entonces, creo que esa sería la mejor recomendación, pero si hay enfermedades ya, porque cada una de ellas requiere metas de tratamiento y tratamiento muy específico, sí debe ser la especialidad. Muchas gracias. Tenemos tiempo de 2 preguntas súper rápidas que estaban allá arriba para poder cerrar ya. Muchas gracias. Y hablando de todo esto, ¿cómo podemos tener evidencia en este momento de qué está pasando con estas mujeres? Porque mucha de esta evidencia es assumption o la asumimos de otra información. Ya estamos pensando en que, por ejemplo, en el INEGI podamos preguntar qué edad tienen las mujeres que viven en esa casa, porque evidentemente asumimos que van a crecer más nuestra población de esta edad y van a tener, por supuesto, mayor riesgo. Entonces, ya se está pensando también en generar un proyecto de investigación o de conteo de mujeres que empiezan con menopausia, cuáles son las características sociodemográficas, como para poder incidir en todos estos temas y de esa manera influir en que en la facultad, por ejemplo, en la carrera de medicina, se eduque en el ciclo completo de vida de la mujer, porque sí nos quedamos mucho en enfermedades con mayor incidencia y prevalencia, como las enfermedades cardiovasculares o diabetes, en donde este enfoque multidisciplinario es muy valioso, pero nos estamos quedando cortos. Entonces, en esta que es una fase de la mujer y que a veces queda fuera porque precisamente es solo una fase y pareciera descuidada, ¿cómo nosotros estamos pensando, o ustedes ya están pensando en generar información o evidencia para hacer conciencia al resto de la población?
Otra vez la palabra. En Sin Reglas hicimos el primer consenso a nivel a nivel nacional acerca de cómo se vivía para poder empezar a tener los objetivos y poder tener marcadores para después involucrarnos muy bien en la información y hacer una medicina preventiva. Sin embargo, si bien dices, hay mucho desconocimiento, pero esto no es una enfermedad, es una cosa fisiológica que debemos de ver en la facultad, así como vemos el embarazo, como vemos la menarca, como vemos todos los procesos y ciclos de la mujer, es algo que se debe de ver, porque déjame decirte que el 90% de las enfermedades son prevención y lo que nos hace falta en nuestro país es hacer medicina preventiva. La experiencia que tuvimos en el IMSS es que iniciamos los protocolos de atención integral para las enfermedades prioritarias, donde había actividades específicas para el grupo de primer nivel de atención, ¿no? Donde está enfermería, odontología, médicos, enfermeras, y qué acciones preventivas tendría que hacer ese grupo. Y luego, acciones ya específicas de prevención para enfermedades crónicas en el primer nivel de atención, y ya en segundo nivel, qué acciones se hacen cuando ya hay una enfermedad, cuando hay una complicación. Todo esto de manera multidisciplinaria para enfermedades como hipertensión, diabetes, código infarto, código cerebro, cáncer de mama, cáncer de próstata. Se hicieron alrededor de 20, 24 documentos que son los protocolos de atención integral y que afortunadamente esta administración los está tomando como los nuevos protocolos de atención médica. Eso es importantísimo porque hay acciones que todo el personal de salud tiene que hacer en cada momento que la persona toca el sistema de salud. ¿Qué logramos? El mejor control de hipertensión de toda la historia, el mejor control de diabetes, y también logramos que se incluyeran medicamentos de vanguardia, que tuvieran 2 o 3 medicamentos en una sola tableta y que eso hace mejor adherencia y mejor control. Entonces, creo que si se toma esto por el sector salud, vamos a tener el mejor control, pero hay acciones, insistimos, en las acciones de promoción de la salud, de prevención que tenemos que hacer. Y parte del enfoque hacia la menopausia es eso, llegar en las mejores condiciones. Llegar a la menopausia con un índice de masa corporal menos de 25, tener actividad física regular, identificar qué factores de riesgo tengo como herencia, ¿no? Como familia, qué factores de riesgo yo puedo modificar, ¿no? Por ejemplo, tabaco, alcohol, ¿no? ¿Qué factores yo puedo eliminar para llegar a la fase de la menopausia en las mejores condiciones? Esa es la parte que a mí como persona me corresponde. Al sector salud le corresponde la otra parte, ¿no? A las políticas públicas, al gobierno le corresponde otra parte. Entonces, la idea es que si hagamos intervenciones generales que realmente cambien la historia. ¿Por qué vivimos 10 años menos? Vivimos 10 años menos, pero nuestra calidad de vida se deteriora tal vez 10 o 20 años menos. Entonces sí tenemos una tarea enorme, ¿no? Creo, no sé. Sí, yo aquí agregaría que debería, las 3 áreas que mencionó la doctora Borrallo, las instituciones, el gobierno y cada persona, tenemos que hacerlo con perspectiva de género. ¿Por qué razón? Porque primero porque las instituciones y el gobierno tienen que considerarnos como mujeres. Y eso no siempre pasa. Las políticas públicas tendrían que estar enfocadas para mujeres en nuestras condiciones en México. ¿Y eso a qué me refiero? Tenemos la carga del hogar. Hace un momento comentábamos, sí puede ser que renuncies a tu trabajo, pero no vas a dejar de limpiar, de hacer la comida, de atender a tu familia. Entonces, hay una cuestión aquí que es como, y quiero hacer la recomendación como cada persona, que empecemos las mujeres a pensar, no, ¿sabes qué? No soy la responsable de todo. No.
tú ya estás grande, tú te puedes lavar tu ropa y tú ya estás grande y puedes hacer la comida unos días, o tu pareja también tienes manitas, entonces también pues tú haces la comida unos días, otras veces la hago yo, y vamos a liberarnos de tanta presión de ser perfectas, de ser el ama de casa perfecta, la mujer perfecta, pero además estás trapeando perfectamente maquillada, bien vestida, sales los domingos, yo las veo los domingos que salen a comer, pero perfectamente vestidas, y yo digo, ¿por cuándo se relajan? Por Dios, ¿no? ¿Cuándo sales en pants? Está bien. Y a veces la pareja va en pants y gorra y ella va así bien, porque ¿cómo se va a dejar ver en público sin maquillaje? Yo lo hago y no me ha pasado nada, ¿eh? No, nadie me ha dejado de hablar ni nada. Entonces, les sugiero que empecemos a sentirnos no responsables de que todo funcione perfecto en la casa, en el trabajo, en todos lados, y que no tenemos la obligación de cuidados, cada quien se puede cuidar y también se pueden distribuir entre varias personas de la familia. Si nos relajamos, nos aceptamos como somos, a veces no tenemos ganas, pues si no tengo ganas no lo hago. Yo creo que eso va a liberar mucho todas estas condiciones médicas que se ven influidas porque el cerebro manda. La salud mental es fundamental y el verlo desde el punto de vista de no estoy obligada porque soy la mujer, nos puede ayudar mucho con la salud mental. Muchas gracias. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Me gustaría nada más hacer algunas conclusiones de lo que vimos el día de hoy. Las preguntas que quedaron pendientes con mucho gusto se pueden acercar a nuestros panelistas del día de hoy. Para empezar, la primera conclusión es que todas las mujeres vamos a vivirlo. Todas. Así no nos vamos a salvar. Entonces, si no nos vamos a salvar y todos lo vamos a vivir, qué mejor forma de hacerlo informadas. La menopausia debe de abordarse desde una perspectiva de género. La atención a la menopausia debe de ser integral y algo que rescaté de esta plática es que además debe de ser personalizada. No podemos generalizarlo. Cada una de nosotros va a vivir la menopausia de forma diferente y por lo tanto el tratamiento va a ser diferente. La menopausia debe de visibilizarse. Gracias a todos por estar aquí, porque de hecho esto es lo que debemos hacer, visibilizarse, y nos pueden ayudar mucho a hacerlo. También debe de abordarse desde una perspectiva de salud pública. Recordemos que esto es salud pública. ¿Por qué? Porque se cubren aspectos metabólicos, se cubren aspectos clínicos, se cubren aspectos económicos y sociales. Y el fin último es mejorar la calidad de vida de las mujeres en esta etapa. Y para lograr todo lo que acabo de decirles, es necesario generar políticas públicas. Y políticas públicas que puedan precisamente atender y garantizar que todas las mujeres mexicanas tengan un acceso fácil, un acceso equitativo a los servicios de salud, porque piensen que hay mucha gente que no tiene acceso a los servicios de salud y necesitamos garantizarle esto, que tengan además las mujeres y sus familiares y el entorno laboral los conocimientos sobre la menopausia, no nada más saber qué es, sino qué pasa cuando una mujer está viviendo esta etapa, basados en evidencia, para que puedan tomar decisiones sobre su salud y que tengan apoyo en el ámbito laboral, social y familiar, lo que les permitirá tener una vida digna y de calidad. Muchísimas gracias a todos y con esto concluimos el evento. Les doy un comercial. Estamos trenzando ayuda aquí en la Facultad de Medicina. Les invitamos a un evento que vamos a tener de mujeres que están donando su cabellera para mujeres que tienen cáncer de mama. En este momento vamos a hacerlo aquí afuera. Gracias, doctora. Muchas gracias.